Buenas noches, amados. Les saluda su pastor, el Olivo Verde, Caleb García. Como bien dice su santa palabra, mas yo estoy como olivo verde en la casa de mi Padre Dios. Separados por la distancia, pero unidos en el Espíritu de Dios, unidos en Él. No vamos a tapar el sol con un dedo, pero tampoco vamos a dejar que los rayos solares nos opaquen la vista y nos impidan ver que en medio de esta pandemia está nuestro Dios, listo para socorrernos, listo para depositar su paz, listo para bendecirnos, listo para secar nuestras lágrimas. En medio de esta pandemia está Dios querido. La pregunta es: ¿dónde está usted? Sí, esa misma pregunta que se escuchó en el huerto del Edén. Adán, ¿dónde estás? La misma pregunta Dios la está formulando el día de hoy. ¿Dónde está mi iglesia en este tiempo de angustia? ¿Dónde está mi pueblo escogido, mi pueblo santo, esos reyes, esos sacerdotes? ¿Dónde estás, cristiano? ¿Encerrado y con miedo? ¿Encerrado y peleándote hasta contigo mismo? Dios está en medio de esta pandemia, como lo estuvo en el huerto del Edén. La pregunta, cristiano, es: ¿dónde está usted? Es tiempo de alabar a nuestro Dios, porque Él está con nosotros. Y le vamos a alabar con cánticos, con nuestro corazón agradecido, con nuestro testimonio y con nuestras ofrendas y diezmos. Sea fiel a Dios en todo tiempo, queridos. Póngase de pie y alabemos a Papá Dios. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. High by the name of Jesus.
escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza,
Una vez más nos encontramos reunidos para estudiar la palabra santa. Bendito sea el Señor, para alimentarnos de Él. Y teóricamente, por lo que estamos viviendo, por esta dura pandemia, todos sin excepción, deberíamos estar conectados a estos servicios del Internet. ¿Para qué? Para ser vivificados por Dios, para ser fortalecidos en Él, para ser guardados por Él. Pero ¿sabe? Lo más triste, lo más lamentable, lo más doloroso es que no es así. En todas las iglesias, ni el 50% se conectan a los servicios que con mucho amor se prepara para ellos. ¿Sabe? Esta cruel pandemia no ha podido doblegar, no ha podido quebrar el corazón endurecido del ser humano. Ni los miles de muertos, ni los camiones refrigerados en espera de los muertos, ni las fosas comunes recibiendo a miles de muertos están pudiendo conmover los corazones mediocres y tibios de millones de cristianos en el mundo entero. Ejemplito, clases para niños en nuestra iglesia. Los papás ni en cuenta. No pueden ni siquiera ayudarnos a sentar a sus hijos para escuchar el maná que verdaderamente los va a alimentar para el tiempo de angustia, para el tiempo de dolor. Y siendo que nosotros estamos dentro de las poquísimas iglesias que están ofreciendo clases para niños en vivo. Poquísimas. Pero no. Así de mal estamos. Es más, va a pasar esta pandemia y vamos a seguir igual o peor con nuestro prójimo y con Dios. Esa es la pura y triste realidad. Sí, es un miércoles más, así como los domingos. Aprender y aprender y seguir aprendiendo. ¿Será que estamos aprendiendo? ¿O nos estarán predicando o nos estarán enseñando cosas que ya sabemos, pero no queremos practicarlas o no queremos obedecer, o vivimos en tiempos donde yo decido qué hacer y qué no hacer de mi vida? ¿Nos estará sirviendo de algo esta pandemia? ¿Sabías? Dios no nos pregunta nuestra opinión, simplemente nos pide obediencia. Cristianos sabemos qué hacer en tiempo de angustia. Cristianos sabemos que debemos orar, que debemos ayunar, que debemos leer la Santa Biblia. Sabemos, querido, que sí sabemos. Pero es mero conocimiento que no sirve para nada. Es más, no nos saciamos de conocer más y más de Dios. Y ahí andan buscando saber más. Van a una iglesia, van a otra, se inscriben en una conferencia y en otra, un taller, un curso, pero al final siguen igual. Y no está mal que tengan sed de Dios, de aprender más de Él, pero debes entender que es mejor que sepas un solo versículo de la Biblia y que lo pongas en práctica, que sepas toda la Biblia entera y no pongas en práctica nada de ello. No queda otra que llorar y orar por la situación tan triste en la que se encuentra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el mundo entero. Y no te dejes engañar por esas iglesias grandes y hermosas, llenas de gente en días de culto. Queridos, ¿dónde están esos miles de cristianos de lunes a viernes? Puro show, cristianos domingueros. Iglesia dominguera es la que tenemos en el mundo entero. Por supuesto, sí, por supuesto que no son todos, pero es la gran mayoría, ¿sabe? La gran mayoría que está navegando en el mar de la tibieza, a punto de ser vomitados por la boca de Dios. Este pastor regañándonos otra vez. ¿Sabes?
Quisiera decirte cosas bonitas, quisiera predicarte cosas bellas, positivas, que te hagan sentir bien, pero mi responsabilidad delante de Dios es traerte palabra profética de exhortación, como lo hacían todos los profetas de Dios sin excepción. Ay, pastor, ni aún en esta pandemia usted necesita mensaje de esperanza, de aliento, de fortaleza, de que todo va a estar bien. ¿Sabes qué es lo que necesita el cristiano? ¿Sabes lo que el pueblo de Dios necesita? Ni aún esta pandemia está pudiendo con nosotros. ¿Sabe qué necesitamos? ¿En verdad sabe? No necesitamos aprender más, querido. Necesitamos amarnos más. Necesitamos aprender a ser misericordiosos los unos con los otros, porque todavía no hemos aprendido. Necesitamos comenzar a dar la otra mejilla. Necesitamos comenzar a dar una mano amiga al necesitado. Necesitamos comenzar a amar a nuestro prójimo como se debe. Necesitamos, sí, aprender a amarnos, por lo menos dentro de la iglesia, pero ni eso podemos. Necesitamos comenzar a amar a Dios como tiene que ser. ¿Sabes? Necesitamos aprender a dar la prioridad a Dios en nuestras ocupadas agendas. Tan ocupados que estamos, sobre todo ahora, ¿verdad? Acabando esta pandemia, necesitamos ser los primeros en llegar a la casa de Dios. Puntuales, listos, con los corazones dispuestos. Necesitamos comenzar a tratar a Dios como lo que es: nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Dios, querido, no es la sobra de tus sentimientos. Dios no es la sobra de tu tiempo. Dios no es lo último de tu agenda. Dios no merece ser tratado por ti de la manera que lo estás tratando. Él es tu Dios. ¿Sabe qué necesitamos? Dejar de tratar a Dios como nuestro sirviente, nuestra quinta llanta del carro, nuestro auxilio solo cuando nos aprieta el zapato. Necesitamos comenzar a tratar a nuestro Padre Dios como lo que es: nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. ¿Sabe? Las palabras de este miércoles también le pueden entrar por un oído y salir por otro. Una vez más, ya depende de usted eso. Depende de todos nosotros qué vamos a decidir hacer cuando esta pandemia pase. Tiempo de decisiones, querido. Seguir siendo los mismos mediocres, tibios, flojos espirituales. Van a tener que seguir rogándonos que vayamos a la iglesia, a la casa de Dios, que lleguemos puntuales, que ya dejemos de ir de iglesia en iglesia porque nada nos gusta y criticamos todo de todo. Hasta lo que respiramos nos molesta. Es hora que ya participemos de las actividades que hacen con mucho esfuerzo los líderes de tu iglesia y de todas las iglesias. Finalmente, vas a saludar a todos en tu iglesia y no solo a los que te caen bien. Finalmente, después de esta pandemia, te vas a sujetar a tu pastor y no vas a querer seguir haciendo lo que te da la gana porque te crees muy mayorcita, muy madura, o simplemente vas a seguir como estamos. Tiempo de decisiones. ¿Qué vas a decidir, cristiano? Lea Josué 24. Él dijo: no sé qué harán ustedes. Decidan lo que decidan, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hagan lo que hagan, decidan lo que decidan, mi casa y yo comenzaremos a poner nuestra agenda de actividades en torno de Dios, alrededor de las actividades de la iglesia. Mi casa y yo pondremos a Dios como prioridad, dijo Josué. Capítulo 24. No importa que decidan los demás.
No importa si quieren seguir tibios. No importa si quieren seguir viviendo su vida mediocremente. Mi casa y yo serviremos a nuestro Padre Dios. Es tiempo de decisiones. O educar a tus hijos en el temor de Dios, con la disciplina de Dios, o sigues haciéndolo a tu manera, o sigues viviendo tu cristianismo según lo que tú piensas, como a ti se te ocurre, como a ti con tu gran conocimiento bíblico se te ocurre vivir. Mas yo, dijo Josué, mi casa y yo pondremos en primer lugar a Papá Dios. Es tiempo de decisiones, cristiano. La iglesia de Dios en todo el mundo debe decidir si se queda dominguera, sin hablar de su Dios, sin predicar, sin salir de sus niñerías, o decidir de una vez por todas amar y servir a su Dios como se debe. Es tiempo de ponerse serios con Dios, queridos amigos, hermanos en la fe. Querías un mensajito de aliento, de amor, de ánimo en esta pandemia. Ve al Facebook, querido, hay muchos. Ahí reciben millones de likes. Entra a tu WhatsApp, que encontrarás lo mismo. Pero si quieres algo en serio, verdadero y permanente, busca de Dios. Busca en su libro esas palabras de vida eterna que te darán fuerza, te darán consuelo, te darán esperanza, te acercarán más y más a tu Dios. Es tiempo de decisiones y es tiempo de buscar a Dios, queridos. Tome las decisiones correctas hoy miércoles, así como Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Haga la decisión antes que termine la pandemia. Que esto nos sirva para reflexionar y podamos poner en primer lugar a nuestro buen Dios. Alabamos a Dios por su palabra. Esta palabra profética de exhortación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, que Dios le hace a usted allá en su casita. Y es hora también que usted transmita este mensaje a sus hijos, a sus nietos, a sus parientes, a sus amigos, para que ya de una vez por todas comiencen a tomar a Dios en serio. Que esta pandemia nos sirva para acercarnos más a Dios, pueblo santo, pueblo escogido. Vamos a orar. Amado Dios, sabemos que tú estás al control de este mundo, que nada se te escapa, Señor. Aún esta pandemia, aún este dolor, aún las muertes, aún el desconsuelo. Pero sabemos también que tú estás en medio de esta pandemia, listo para curar, listo para sanar, listo para fortalecer, listo para cargarnos en tiempos de angustia. Sabemos también que tú estás en medio de esta pandemia para darnos de beber y para darnos de comer, para proveer todas nuestras necesidades, pese a las más duras situaciones que vamos a vivir en estas semanas que vienen. Bendito seas tú, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos llevas a tomar una decisión. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Queremos, con ese mismo corazón de Josué, proclamar a los cuatro vientos, proclamar a nuestro propio corazón, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, nuestros nietos, esta verdad. Mi casa y yo serviremos al Señor. No importa lo que pase, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que este sea su latir, que este sea su pensar, que este sea su himno de victoria. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Como siempre, les pedimos que no solamente miren, sino participen. Y una forma de participar es hacer like a este video que está en Facebook Live, pero también está en YouTube.
y compartir. Así usted participa. Comparta este video, comparta esta enseñanza, comparte esta palabra de exhortación a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos. Comparta, y de esa manera usted también está aportando con su granito de arena a que la palabra de Dios se extienda y llegue a cada corazón. Dios los bendiga, amados hermanos. Sepan lo último, sepan que los burritos ya están llegando desde Broadway a la casa de Dios. La obra de teatro que se va a presentar con la iglesia o a través del Facebook, a través del YouTube, se va a presentar esta obra tan preciosa. No todos los burros son tan burros. Es una obra para niños, pero para adultos también. Muy bendecida, muy bíblica, muy de Dios. Esté orando por ello, y también le pedimos, sea parte, invitando a sus sobrinos, a sus nietos, para que ese día, ese domingo, el último domingo de este mes, estén prestos, atentos a esta obra que se va a transmitir desde Iglesia Bautista Tierra Prometida. Dios los bendiga, su pastor Caleb García.